tardes. Bueno, yo quería dar la bienvenida en nombre del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba. Y comentar que estamos muy contentos por partida doble, porque por una parte celebramos el lanzamiento de un nuevo libro, un nuevo título de la editorial Café de las Ciudades, el libro El Nuevo Pacto Urbano, cuyos reconocidos autores nos acompañan, algunos de ellos aquí y otros en forma remota. Y también celebramos los 20 años del lanzamiento del primer número de la revista Café de las Ciudades. Nos acompaña el arquitecto y urbanista Marcelo Corti, director de la editorial y revista Café de las Ciudades y director de la maestría en urbanismo de la FAUD de la Universidad Nacional de Córdoba. Los dejamos aquí, le vamos a dar la palabra al arquitecto Corti. Muchas gracias Leticia, muchas gracias Román, Diego y toda la gente del Colegio de Arquitectos que siempre es muy generosa con nosotros y nos permite hacer estas actividades. Así que muchas gracias al Colegio de Arquitectos. Arrancamos entonces con una doble celebración, la de los 20 años de Café de las Ciudades y la de este nuevo libro que tiene una pequeña historia detrás, como todos, y me gustaría comentarles cómo surge. Con la maestría en urbanismo, justamente, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, que menciona Leticia, tenemos una alianza que se fue formando en tiempos de pandemia. Uno de los resultados no deseados, pero positivos en todo caso de la pandemia, fue que mucha gente a lo largo de nuestro país y de muchos lugares de América Latina y del mundo buscamos formas de cubrir o de suplir esa imposibilidad temporaria de encuentro que nos generaba la pandemia, y así con Fernando Carrión de Flaxo, Pedro Abramo de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Patricia Ramírez Curi de la Universidad Nacional Autónoma de México y una serie de colaboradores, Paulina Cepeda, Valeria Reynoso, Mayra, fuimos formando esta alianza, a la cual después se incorporaron más amigos, Manuel Dammer de Lima, Jesús González de la Universidad de las Islas Baleares. Con esta alianza conformamos una serie de seminarios y encuentros que se fueron realizando a través de los medios habituales de la pandemia, del Zoom y del streaming, del YouTube, de los canales de YouTube, etcétera. Y en uno de esos encuentros, Pedro Abramo, que es uno de los más grandes economistas urbanos de América Latina y seguramente del mundo, tuvo algunos conceptos muy interesantes. Fue la génesis de esta idea de nuevo pacto urbano. Él planteó esta idea de una nueva necesidad de la necesidad de un nuevo pacto urbano, y a mí se me ocurrió que podíamos tener una conversación siempre a través de los medios obligados por la pandemia, a través del Zoom y de las posteriores grabación, para ampliar un poco esos conceptos. Y el resultado es este libro. La conversación se realizó en 3 o 4 episodios distintos y posteriormente hicimos un trabajo de edición y eso es básicamente este libro, que agradezco a Celina Caporossi y a Cecilia Becerra que hayan accedido a presentarlo y comentarlo. Como siempre, en todas las tareas editoriales de Café de las Ciudades, el agradecimiento a la gente de siempre, a Laura Corti, que desde hace 20 años viene trabajando en el diseño y diagramación de la revista. Arrancó siendo muy chiquita, hoy ya es una señora que sigue siendo muy joven, pero básicamente puntal de la revista y de toda la publicación, toda la producción impresa de Café de las Ciudades. También a Alejandro Jurado, mi socio en la editorial, a Andrés Drimer, que está a cargo de la logística, a Juana Garabano, que está acá presente, que en este libro ha cumplido funciones de desgrabación, revisión editorial y actualmente de logística y venta, así que prácticamente la persona más importante del libro, podríamos decir. Y a Pedro Abramo, a Fernando Carrión y a Patricia Ramírez, que
si todo sale bien, estarán presentes por el medio que originó todo esto, que es el del Zoom y el del contacto a distancia. Este es un evento híbrido de esos que están a la moda en estos días. Así que arrancamos, no sé cómo se han organizado, si empieza Cecilia, si empieza Celina. Bueno. Bueno, como ustedes verán, esto es un emprendimiento familiar, así que yo voy a tratar de hacer algunas palabras con el objetivo de que compren el libro, que ese es para poder seguir con el emprendimiento familiar. Así que voy a decir esto, me tengo que poner los lentes, que ya a esta altura lamentablemente no nos queda alternativa. Bueno, ¿por qué comprar el nuevo Pacto Urbano? Diálogo sobre un proyecto de reforma radical de las ciudades de América Latina. Bueno, la primera consideración es que no se engañen por el tamaño. Sin duda parece de lectura rápida, pero no. Invita a una lectura detenida. Yo creo que este libro trata de viejos y nuevos temas que nos invita a pensar en una densidad de contenidos novedosos que salen de los lugares comunes a los que estamos habituados, sobre todo en el urbanismo, y de las frases hechas, para organizar nuevos enfoques, para pensar, para volver a pensar el urbanismo, en especial en Latinoamérica. Por lo tanto, yo creo que se convierte en un libro tan urgente como necesario. Y yo creo que el urbanismo en latinoamericano se merece ir conformando una corriente crítica que reconozca nuevos temas y problemas, única manera, sin duda, de pensar soluciones o imaginarnos también posibles escenarios a futuros. Futuros que, sin duda, se nos vislumbran como inciertos. En este sentido, Marcelo Corti desde Argentina, Patricia Rodríguez desde México, Fernando Carrión desde Ecuador y Pedro Abramo desde Brasil, unen sus diferentes trayectorias, valiosas y prestigiosas trayectorias, para regalarnos, ofrecernos un diálogo nutrido, intuitivo, que desde acá solo se agradece, ¿no? Porque nos ayuda a pensar y reflexionar en el aquí y ahora y arrojan luz sobre aquellos temas urgentes de nuestra región. ¿Por qué un nuevo pacto urbano? Yo creo que esta es la pregunta que sin duda recorre el libro, pero me parece que es el subtítulo el que nos da una pista, ¿no? Dice, diálogos sobre un proyecto de reforma radical de las ciudades latinoamericanas. Diálogo que organiza la estructura coral del libro y retoma tal vez su sentido griego, diálogo en la base del discurso democrático, personas puestas a dialogar para desentrañar el significado de las palabras. Esa aventura intelectual por excelencia es una actividad de riesgo porque presupone personas pensando, personas que en el cruce fructífero de ideas organizan nuevos sentidos. Y este libro recupera esa práctica para acercarnos a la comprensión de un mundo, nuestro mundo, que se nos presenta cada vez más volátil y confuso, y en el camino nos va ofreciendo nuevos conceptos, develando procesos, otorgando un enfoque contemporáneo, ya no técnico, sino tal vez político del urbanismo. Como señala Pedro Abramo en la página 28, la discusión del contrato social sitúa como un elemento central el futuro de la ciudad. Único camino posible para revertir los procesos negativos y de impacto que el capitalismo avanzado produce sobre nuestra región. Entonces los autores confían en la recuperación de la palabra, de lo común, del acuerdo, para una reforma de las ciudades que intuyen radical. Un nuevo pacto urbano sería pensar un nuevo rol del Estado en el posfordismo. ¿Fue el estado de bienestar un pacto que hoy se encuentra deprimido? ¿Es deseable un nuevo intervencionismo estatal? ¿Cuáles son nuestros desafíos latinoamericanos? ¿Existe otra ciudad posible, una ciudad pensada desde el cuidado? ¿Es necesario reconstruir un proyecto de ciudad? Estas y otras preguntas fundamentales se plantean los autores en este diálogo, esbozando líneas y abriendo seguro puertas que ojalá podamos nosotros ir retomando. Un nuevo pacto urbano sin duda tiene ecos con el Green Deal europeo en torno al cambio climático, aunque fundamentalmente entiendo que a su vez recupera un enfoque más amplio, cuyas bases se encuentran en el contrato social de Rousseau, y que este libro nos hace reflexionar la necesidad de un acuerdo social que recupere la idea de lo común, de reunir una voluntad general por sobre lo individual, único camino tal vez para poder prefigurar de nuevos horizontes y abrir
y poder generar nuevas lecturas y seguro fructíferos intercambios futuros latinoamericanos. Gracias por el libro. Bueno, muchas gracias Marcelo por la invitación. La verdad que muy contenta de poder compartir la presentación del libro. A mí de alguna manera, voy a spoilear algunas de las ideas centrales del libro que me pareció muy, muy interesante y como dice Celina, es breve pero muy contundente en sus ideas. Lo primero que me gustaría compartir es esta idea de un nuevo contexto o un contexto que en algunos elementos se repiten, pero aparecen elementos nuevos. Para las ciudades es determinante, plantean los autores, estos nuevos procesos migratorios que se caracterizan por ser migraciones latinoamericanas y que de alguna manera son migraciones internacionales, pero si las ciudades están creciendo, las grandes ciudades en este momento, plantea que se deben en alguna medida a estas migraciones latinoamericanas que se van a localizar ya no ocupando tierras, sino de alguna manera en un contexto, digamos, de informalidad sobre asentamientos ya existentes y que se van a plantear también nuevos sujetos sociales, ¿sí? Un segundo tema tiene que ver con un cambio en las políticas de planificación urbana. En este sentido, digamos, ya es en las últimas décadas con el neoliberalismo urbano, hay un corrimiento del rol que tuvo ese estado de bienestar y por ende una flexibilización de las normativas, proyectos que tienden más a ser focalizados como de acupuntura urbana, de proyectos urbanos, pero donde el Estado, digamos, también ha dejado de reglamentar los usos del suelo. Y esto es un tema central que plantea el libro, ya que estos usos del suelo van a ser reglamentados o regulados por el mercado en gran medida, de manera aleatoria, de manera individual y acrecentando los procesos de segregación socioespacial, de fragmentación y de desigualdad en nuestras ciudades. Luego también plantea el tema de la crisis climática, que desde luego es algo que se viene repitiendo, pero acentuado también por la crisis sanitaria y en una estrecha relación sobre todo en el avance de los ecosistemas, digamos, sobre los ecosistemas urbanos, con los usos del suelo urbano y sobre los hábitats naturales también. Entonces, ¿cuáles serían o cuáles son los principales temas en este nuevo pacto urbano? Aparece una idea central que tiene que ver con el Estado recuperando su rol activo en la planificación de la ciudad, y ahí hay un concepto interesante que tiene que ver no solo con la captación de plusvalías, como se planteó en algún momento, sino realmente como productor de la ciudad, productor de materialidades, y allí vamos a encontrar varios ejemplos, varios casos de estudio en este sentido, desde agencias públicas y desde otras iniciativas. En este sentido, no solo el Estado aparece como regulador con instrumentos de planificación del tipo normativo y de gestión, sino realmente como productor de esa ciudad. Donde los proyectos no son analizados por su viabilidad económica, sino justamente por un consenso social y por una necesidad social. Si antes hablábamos del derecho a la ciudad, el concepto que propone ahora el libro es la ciudad de los derechos. Parece un juego de palabras, pero no lo es. En esto el libro propone una historización sobre cómo de alguna manera hay diferentes momentos en la planificación urbana y de las ciudades. En un primer momento de universalización de derechos, de acceso a los equipamientos, a los servicios, a las viviendas, pero luego, si bien en ese momento se organizaban a partir de una lógica comunitaria, o sea, organizarse para poder llegar a obtener esos derechos a la ciudad, hoy en el contexto del neoliberalismo, de alguna manera la lógica es la mercantil y el acceso al suelo se da a través del mercado informal de suelos. Y ahí hay uno de los conflictos principales que plantea el libro en relación a ciertas organizaciones como que Pedro Abramo menciona como traficantes de suelo o más
que nada vinculado al caso de Lima y al caso de Río de Janeiro también, ¿no? Entonces, las relaciones en los asentamientos informales se están planteando con una grandísima asimetría de poder, y el Estado, digamos, además de garantizar los derechos anteriores, ahora tiene que garantizar, tiene que mediar en esos procesos de informalidad, protegiendo también a quienes están, digamos, actuando desde una lógica de la necesidad para tener acceso al suelo, a la vivienda y a la ciudad. Otras ideas que me parecen interesantes tienen que ver con una economía urbana plural, y aquí lo que se plantea es reconocer otras lógicas que son mercantiles pero que no son capitalistas. Entonces se abre un abanico de posibilidades y de experiencias que tienen que ver con cooperativas, redes de comercio justo, pequeños productores asociados, y sobre todo también resalta el valor de la economía de los cuidados, ¿sí? Esta economía que reivindica el feminismo, donde las actividades reproductivas también tienen un valor económico. En este contexto, lo que se plantea es un nuevo marco institucional que pueda regular estas economías, que pueda potenciarlas, que pueda producir de alguna manera sinergias, pero también, ¿no?, el derecho a los derechos de esos trabajadores y trabajadoras. Otro tema interesante tiene que ver con el ambiente y la ruralidad, y aquí reconocer el impacto que están teniendo los modos de producción agrícola en nuestro territorio, ¿no? O sea, más vinculados a la agroindustria de alguna manera. En este sentido me parece bastante innovadora la idea de la potencialidad y las posibilidades de la agricultura urbana, y una idea muy interesante que es recuperar las áreas vacantes a partir de estos usos, poner esta categoría de la agricultura urbana dentro de los usos del suelo, y también volver a repensar la función social de la propiedad para trabajadores, por ejemplo, que no tienen hoy esas posibilidades, pero tienen el oficio agrícola, ¿sí? Finalmente, una idea que me pareció muy interesante tiene que ver con las políticas urbanas para los espacios públicos. Y aquí lo que se plantea, los diferentes autores lo vuelven a poner en agenda, a que hoy cualquier dispositivo de diseño de materialidades de los espacios públicos tiene que estar pensado desde una lógica de la mitigación y de alguna manera una previsión que disminuya los riesgos del cambio climático, ¿sí? Luego también pensar estos espacios públicos como espacios de la diversidad, como espacios que vuelvan a plantear las diversas necesidades de género, etarias, étnicas, de clase, tratando de construir algo que me parece muy interesante, que es una pedagogía de la participación, una idea de construir o de reconstruir estos lazos de confianza y de reconstruir el tejido social. Es muy importante, por supuesto, el rol del Estado en las materialidades urbanas, pero no ya solamente desde una respuesta cuantitativa, sino principalmente desde sus aspectos cualitativos. Entonces, bueno, este libro me parece que es muy interesante porque plantea estos diálogos, estas diferentes perspectivas de los autores que no siempre están de acuerdo, y creo que también nos dejan abierto el debate para que nosotros lo sigamos conversando con una idea de pasar de estas ideas, de las reflexiones a las acciones y a las propuestas. Desde luego este libro pensado también para nuestros territorios latinoamericanos y desde una mirada interdisciplinaria me parece que es una línea muy interesante para profundizar. Así que, bueno, a leer el libro, muchas gracias. No sé si ya están Pedro Abramo, Fernando Carrión y Patricia Ramírez. Ok, entonces les vamos dando la palabra. Yo diría, vamos por orden alfabético. Empezamos con Pedro Abramo, si está presente. Me parece las sesiones de los medios. Si estás presente, hazlo saber. Hola Marcelo, buenas noches a todas y a todos.
Hola Marcelo. Hola, ¿Me sí, escuchas? adelante Pedro, te escuchamos bien. Entonces, empiezo a hablar, Marcelo. Sí, te estamos escuchando. Vale, bueno, buenas noches a todas y a todos. Bueno, la presentación de este libro es una alegría enorme. Es un libro de amigos, es un libro coral, como decían Celina y Cecilia. Es un libro que se construyó a partir de un diálogo que converge, un diálogo con diferencias. Por tanto, es un libro que su objetivo principal no es dar respuestas, es sobre todo abrir el diálogo. Yo creo que el objetivo de este libro es abrir una perspectiva de diálogo en un marco donde estamos delante de una crisis urbana polifónica. La crisis urbana se presenta con varias dimensiones, como Celina lo remarcó en su presentación. Por tanto, esa polifonía de la crisis urbana, de una cierta manera, pone en cuestión las respuestas tradicionales que nosotros hemos dado para enfrentar a las crisis urbanas que las ciudades enfrentaron a lo largo de su proceso civilizatorio. Y sobre todo, en particular, un discurso que surge fines del 19, inicio del 20, que es el urbanismo, y se presenta como el discurso que va a dar las soluciones a las crisis urbanas, ¿no? De una cierta manera, vivimos un agotamiento del urbanismo moderno. El urbanismo moderno entra en agotamiento en fines de 80, más o menos mitad de los 80, fines de 80, lo sustituye, por tanto, una nueva perspectiva, que es el retorno al mercado como instrumento de regulación social. Esa fase que llamamos todos de neoliberalismo urbano, yo creo que hoy está se agotando. Por tanto, se abre la posibilidad de replantear nuevas preguntas y necesariamente construir de forma colectiva nuevas respuestas a estas nuevas preguntas. Por tanto, esa dimensión de crisis polifónica, yo creo que en nuestro continente, en nuestra región latinoamericana, se presenta con una particularidad central, que nuestras ciudades son ciudades de la desigualdad. Por tanto, la polifonía de la crisis urbana, sanitaria, del cambio climático, de agotamiento de los modelos patriarcales que ordenan de una cierta forma los usos del suelo, ese conjunto de crisis que las ciudades están viviendo, en nuestra región, en Latinoamérica, se articula y la base sobre la cual esta crisis polifónica se manifiesta es la profunda desigualdad social y, en particular, urbana. Nesse sentido, eu creio que se abre a discussão para repensar como nossas cidades vão ser reconstruídas. A cidade da desigualdade não comporta mais parches, não comporta mais ações de acupuntura urbana, não comporta mais ações que não deem uma solução estrutural a essa profunda desigualdade que se reproduz a cada dia, que se reproduz ao longo do século XX e que apunta para novas dimensões de desigualdade. A crise do câmbio climático, a crise sanitária, reposiciona essa desigualdade em novos sentidos. Portanto, eu creio que hoje pensar nas cidades é pensar de uma forma global. E dentro dessa situação, pensar na cidade de forma global é repensar, portanto, um pacto com as elites, um pacto com o capital, desde os setores populares. Eu estou convencido que, nós estamos às portas da revolução urbana, nós estamos às portas de um processo de emancipação do capitalismo. Eu creio que, portanto, há um conjunto de experiências locais de construção de processos identitários de las mulheres, étnico, que pode servir para introduzir em las fissuras do capitalismo urbano novas dimensões e, portanto, produzir em el marco de um capitalismo urbano uma nova forma de viver urbana que eu creio que é plural no sentido econômico, plural em la convivência, plural em la dinâmica de repartição da riqueza social. E isso põe como necessidade a construção de um pacto urbano, de um novo contrato social urbano. Portanto, esse novo contrato social urbano, que de uma certa maneira
substituiria um contrato silencioso que é o neoliberalismo, que é um contrato entre as elites, onde a elite e, sobretudo, a burocracia do Estado renuncia ao rol coordenador do Estado e delega ao mercado no processo de coordenação social, flexibilizando as normas urbanísticas, repassando serviços e equipamentos para a gestão privada. Portanto, esse momento, eu creio que se está se agotando. E há uma nova realidade política, e com isso termino, que eu creio que redimensiona estruturalmente as possibilidades de construção de um pacto urbano, que é os novos governos democráticos e populares que ressurgem em América Latina. A eleição de Gabriel em Chile, a eleição de Petro em Colômbia, a eleição de Lula, a eleição de López Obrador em México, a expectativa de uma provável reeleição de Cristina ou de um candidato vinculado ao movimento democrático popular em Argentina. Portanto, a eleição em Bolívia, a eleição em Peru, se reconfigura de uma certa maneira uma possibilidade de uma nova esquerda latino-americana. E essa nova esquerda latino-americana, mais jovem, com mais sentido de participação popular, eu creio que nesse espaço se abre a discussão de um novo pacto urbano. Bueno, eu passo a palavra a Fernando ou a Patrícia. Eu creio que a leitura desse livro é uma leitura, bueno, que eu espero que seja motivador para criticá-lo e para reescrever o livro, cada com sua voz, porque esse é um livro polifônico, em 4 vozes, e eu creio que sua leitura pode produzir uma polifonia muito mais ampla, que articule movimentos sociais, academia, setores governamentais e de formação de políticas públicas. Muitas graças a todos. Muchas gracias, Pedro. Y si seguimos con el orden alfabético propuesto, estaría Fernando, que creo que lo veo ahí disponible. Fernando. Estás con el micrófono apagado, Fernando. Buenas tardes con todos los que se encuentran ahí presentes, con todas las que están asistiendo tanto de forma presencial como virtual a este importante evento. En los 5 minutos que me corresponden, simplemente tres ideas muy rápidas. Una primera, para alegrarme por estos primeros 20 años de lo que significa el Café de las Ciudades, una institución que ya ha logrado posicionarse de una forma impresionante, no solo en la región, sino yo diría en América Latina. El trabajo desarrollado ha sido francamente impresionante, tanto por la revista, la cantidad de números que han salido, que incluso no hace mucho tiempo tuvimos la suerte de publicar un glosario por los 200 números de la revista, lo cual nos muestra que atrás de eso hay mucho trabajo, hay mucha actividad. Y también respecto de toda la práctica editorial, y ahí yo he sido uno de los beneficiados. He logrado publicar un par de libros que por lo menos para mí han sido muy importantes. Uno sobre el Patón Bauza, sobre Edgardo Bauza, que logramos que salga también por esas zonas, y otro que es al que me quiero referir en segundo lugar, es un libro que lo denominamos El giro a la izquierda en los gobiernos locales en América Latina. Que esta fue una reflexión que empezamos a hacer en la región para discutir dentro de esta primera experiencia generalizada en América Latina de gobiernos de izquierda a nivel nacional, qué es lo que pasaba con los gobiernos locales. Y ahí llegamos a la conclusión, entre otras cosas, en que en algunos casos la presencia de estos gobiernos nacionales de izquierda tuvo como antecedentes gobiernos locales. Ese es el caso, por ejemplo, del Brasil con Lula, que fue muy interesante todo el proceso de la lucha popular que se llevó a cabo en las distintas ciudades de América Latina y que condujeron pues a ese proceso de elección de Lula, reelección de Lula y después de un nuevo gobierno de izquierda.
El caso de Uruguay, una cosa relativamente parecida y que es muy interesante porque Montevideo tiene ya como 30 años un gobierno del Frente Amplio y que ha sido incluso una fuente para que tengan presidentes que nacieron particularmente desde la alcaldía, desde la intendencia, como le llaman en Uruguay. Y entonces ahí hubo una reflexión muy interesante y uno debería preguntarse ahora en esta segunda vuelta de los gobiernos de izquierda qué es lo que está pasando con los gobiernos municipales. Y aquí me parece que hay cosas muy interesantes. Pedro ya algo señalaba. El caso de Andrés López Obrador, él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y tuvo 2 oportunidades previas para llegar a la presidencia, una de las cuales pues no logró simplemente por un fraude electoral, pero posteriormente llega a la presidencia de la República desde la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Entonces ahí se ve una relación muy estrecha. En las últimas elecciones en Colombia se produjo un caso absolutamente excepcional, porque prácticamente todos los candidatos fueron alcaldes previamente. Teníamos un alcalde de Bogotá, teníamos 2 alcaldes de Medellín y teníamos 1 adicional de Bucaramanga. La segunda vuelta fue una segunda vuelta entre 2 alcaldes, el de Bogotá y el de Bucaramanga. Por suerte ganó el de Bogotá. Y este rato lo que tenemos como presidente es a Gustavo Petro, que fue, como digo, alcalde de Bogotá. Y entonces creo que ahora lo que se nos viene, y esta es la última parte de mi reflexión, es pensar qué es lo que está pasando en los gobiernos locales, dentro de estos procesos de izquierda en América Latina. Y en esa perspectiva, la idea esta del libro, del nuevo pacto urbano, creo yo que no debe limitarse exclusivamente a los acuerdos, pactos que se dan dentro de las sociedades urbanas, sino también de las sociedades urbanas, de las ciudades con los gobiernos nacionales, para ir viendo qué posibilidades hay de efectivamente de generar autogobierno, de generar lo que yo estoy sosteniendo este último tiempo, el derecho de la ciudad, ya no solo el derecho a la ciudad, sino el derecho de la ciudad. Porque creo que si la ciudad no logra mayor autonomía, difícilmente vamos a poder lograr también que las conquistas, las demandas, los derechos a la ciudad puedan cumplirse. Entonces creo que deberíamos entrar ahora en una reflexión exactamente igual como hicimos la vez pasada, del giro a la izquierda en esa primera vuelta, digámoslo así, para ver qué es lo que está pasando ahora con los procesos que, bueno, Pedro ya lo señaló, el caso de Chile, el caso de Perú, que es bastante discutible, lo que está pasando en México, que me parece que es muy interesante, porque ahí se ha ganado en las últimas elecciones varios gobiernos estatales y eso pues muestra que es un proceso que se va generalizando por el territorio. El caso de Colombia me parece que es un caso muy interesante y habrá que ver en las próximas elecciones locales qué es lo que ocurre. En otras palabras, creo que este pacto urbano, este nuevo pacto urbano, debe encontrar una coyuntura específica como la que estamos viviendo ahora, con otros gobiernos totalmente diferentes a los que teníamos, y ver cómo esa relación de autonomía entre gobierno nacional y gobierno local se construye para que podamos hacer sentido la idea del derecho a la ciudad y el derecho de la ciudad. Felicitaciones, Marcelo, eres el gran motor de lo que ha ocurrido en estos 20 años y de la cantidad de gente a la que ha sido capaz de convocarnos para participar en esta gran experiencia. Esperamos que sean 20 años más, 40 años más, para que podamos seguir conversando respecto a estos temas. Muchísimas gracias y unas felicitaciones enormes. Muchas gracias, Fernando, y Patricia Ramírez, esperamos tu presencia. Hola, Patricia. Hola. Hola, Marcelo, ¿sí se escucha? Sí, buenas noches. Perfecto. Pues es un gran gusto participar en esta celebración. Pensar América Latina ha sido una vocación de Café de las Ciudades durante 2 décadas. Estas dolorosas, dramáticas, pero también estimulantes primeras décadas del siglo XXI. Lo ha hecho con el compromiso de las diversas voces y experiencias que rescata
y que difunde con esa sensibilidad y creatividad del artesano, dejando palabras, ideas, pensamientos y acciones para las generaciones de este siglo XXI, de la que es precursora. Felicidades por este cumpleaños a Café de las Ciudades, que celebra con la obra El Nuevo Pacto Urbano, que alude, nos enfrenta al papel del Estado en la producción social de lo urbano y al retorno a lo público para caminar hacia formas de justicia espacial. Ante un mundo de incertidumbres, la crisis de lo público dominado por lo privado, esta crisis polifónica de la que habla Pedro, Café de las Ciudades abre debate y celebra los primeros 20 años de resistencia crítica y de memorias vivas y propositivas de las grandes y pequeñas transformaciones, así como de sobrevivencia a su primera pandemia, de la que, por lo que se ve, ha salido más fortalecida. Coincido con las reflexiones expuestas por los colegas que nos estimulan para pensar nuestras ciudades, las autonomías, los derechos urbanos y cómo cambiarlas, cómo dar un giro hacia la izquierda desde lo local y irlo ampliando en las distintas escalas. Felicidades y gracias a Marcelo Corti y al equipo que involucra este proyecto editorial. Abrazo a este emprendimiento familiar, como lo ha mencionado Celina Caprosi, y bueno, un gran abrazo y me siento orgullosa de estar aquí con este equipo. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Pedro. Si hay alguien más en el Zoom que quiera decir algo, nos lo hace saber. Y si alguien acá en la sala presencial quiere hacer algún comentario, tenemos un espacio. No los voy a obligar a comentar, digamos, simplemente, siempre. Primero leer el libro, exacto, muy bien dicho, Vivi. Bueno, entonces lo que les propongo es que veamos un saludo de otro integrante de esta alianza, Jesús González, y luego pasamos a ver un corto video, no se asusten, los dos videos son muy cortos, referido a los 20 años de Café de las Ciudades. Empezamos con Jesús. Adelante, Luis, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jesús González, soy catedrático de Geografía en la Universidad de las Islas Baleares en España y el presidente de la Asociación Española de Geografía. Por diferentes circunstancias siento mucho no poder estar presente en la celebración de este 20 aniversario del Café de las Ciudades. Antes de nada, quiero enviar mis más sinceras felicitaciones y todo el reconocimiento por la labor que realiza este proyecto, en especial al profesor Marcelo Corti. El estudio de la ciudad latinoamericana no es una tarea sencilla. Es más, el fenómeno urbano de América Latina y del Caribe ha constituido y constituye uno de los retos más importantes para la investigación en ciencias sociales y territoriales. Y en este sentido, el Café de las Ciudades merece un reconocimiento especial. Nos escucha. Yo destacaría Marcelo. en este punto tres aportaciones principales, como mínimo, pero al menos tres. Uno, por la capacidad que tiene Café de las Ciudades para visibilizar y dar a conocer los principales procesos urbanos de la ciudad latinoamericana. Unos procesos que en muchas ocasiones los entendemos como globales, pero en otros muchos dependen de lógicas regionales, en las que por encima de todo destacaríamos la dependencia y la irregularidad como características de su proceso de urbanización. Tenemos mucho que aprender de la ciudad latinoamericana, desde la interpretación de múltiples dinámicas urbanas, podría ir desde la propia metropolitanización hasta los estudios de fragmentación urbana, hasta experiencias de gobernanza y políticas de suelo de vivienda. En segundo lugar, por la capacidad que Café de las Ciudades tiene también de transferencia de la sociedad, en la apuesta por generar debate, algo sin duda imprescindible para el compromiso social y para la educación ciudadana. En tercer lugar,
tenemos igualmente que agradecer y que reconocer el papel de Café de las Ciudades por su perspectiva crítica y comprometida, pero también optimista de la realidad urbana latinoamericana. Con todo esto, no puedo hacer más que dar las gracias por darme estos minutos para expresar algunas de mis ideas. Sobre todo, feliz cumpleaños, disfruten del día y del evento. Hasta pronto. Buenas tardes, mi nombre es Jesús González, soy catedrático de Geografía en la Universidad de las Islas Baleares en España y el presidente Pero de la la audiencia sí Asociación escuchó. Española de Geografía. Ya me perdí la instancia híbrida en que, digamos, esas voces que se escuchan, especiales, virtuales o del Diego desde el cielo, ya que estamos en vísperas importantes. Bueno, y ahora para cerrar un corto video que le agradezco a Andrés Dreamer, que no es de acá, es de Buenos Aires, y que nos ayuda y trabaja con la cuestión de la logística y la venta, que es seguramente también de lo más importante de una editorial, para cerrar el festejo y pasar al brindis. Adelante.
un saludo, como no podía ser de otra forma, desde la bici, mostrando un poco mi yunquiza adoptiva. Muchas gracias por estos 20 años de mantenernos informados. Te mando un abrazo grande y espero verte pronto. Que 20 años no es nada. Bueno, muchas gracias a los y las presentes y a quienes nos acompañaron por el Zoom. Muchas gracias Pedro, Fernando, Patricia, Paulina, Valeria y bueno, Emilia y Mayra probablemente estén por ahí, si hay alguien más, Manuel. Bueno, muchas gracias, esto es todo y creo que hay unas copas presentes. Muy bien. Hablando de copas, creo que sería un buen presagio para mañana seguir en la copa. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Qué bueno verlos, Pedro, Fernando. Qué gran noticia que salió el libro. Sí, muy bonito. Gracias, Sí. Patricia. Muy Gracias, bien, Fernando. muchas gracias. Gracias, Marcelo. Gracias. Vayan a las... ok. Gracias, Marcelo. Pueden ir a buscar una cerveza o un whisky o lo que tengan en casa para brindar con nosotros a distancia. Lamentablemente no les podemos hacer llegar las copas, pero bueno, muchas gracias. No, sí nos llega, todo nos llega. Y el afecto es una cosa brutal. Abrazos. ¡Esa! Eso, Celina. Celina, has estado ahí, no te había visto. Eso.